Bienvenidos al resumen de noticias en español de IELTV. Mi nombre es Ronit Nates y estas son las noticias del día. La semana comenzó con mucha acción en el monte del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes. La policía israelí se enfrentó violentamente con manifestantes musulmanes a medida que aumentan las tensiones religiosas. Según los informes, al menos 4 oficiales israelíes y 14 fieles musulmanes resultaron heridos. El día de hoy marca el comienzo de 2 fechas importantes tanto para los judíos como para los musulmanes. Para los judíos es Tisha B'Av, el día en que se recuerda la destrucción de los templos sagrados que alguna vez estuvieron en el monte del Templo de Jerusalén. Y esta fecha además coincide con otros desastres en la historia judía. También es el comienzo de Eid al-Adha, una fiesta islámica que conmemora el final de la peregrinación anual del Hajj a la Meca. Inicialmente, la policía prohibió que los no musulmanes ingresen al monte del templo hoy, a donde llegaron decenas de miles de fieles musulmanes por la mañana. Pero luego, después de otra evaluación de seguridad, a los visitantes judíos se les permitió ingresar al sitio, con varias docenas de visitas bajo escolta policial cercana. Los fieles musulmanes comenzaron a arrojar sillas y otros objetos al grupo, llevando a los visitantes judíos a abandonar el recinto poco después. Según la policía, los fieles musulmanes comenzaron a amotinarse y a hacer llamadas nacionalistas, que condujeron a las fuerzas sobre el terreno a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y otras armas menos letales para controlar los disturbios contra los manifestantes. La policía ha desplegado fuerzas adicionales en todo Jerusalén para prepararse para la violencia durante todo el día. Los políticos de derecha israelíes están criticando el cierre del monte del templo a los visitantes judíos, culpando al primer ministro israelí Netanyahu por el movimiento. Una fuente en la oficina del primer ministro niega que Netanyahu ordenó el cierre, diciendo que la entrada al monte del templo se determina de acuerdo con las evaluaciones policiales de la situación en el terreno. El primer ministro tiene el poder de anular las decisiones de la policía con respecto al lugar sagrado, pero las autoridades israelíes tradicionalmente cierran el monte del templo a los no musulmanes durante las fiestas islámicas para evitar que las tensiones religiosas se desborden. El año pasado se informó que un número récord de judíos visitó el monte del templo por Tisha B'Av, causando una reacción violenta de la autoridad palestina y jordana que administra el sitio sagrado. Debido a la controversia al visitar el monte del templo, anoche miles de fieles judíos visitaron el muro occidental, que es el lugar más cercano al monte del templo en donde los judíos pueden rezar. Continuando con más noticias, Israel finalmente atrapó a los 2 primos palestinos sospechosos de haber apuñalado a un adolescente israelí el miércoles pasado cerca de un asentamiento en Cisjordania. Las fuerzas de seguridad han identificado a los 2 sospechosos como Nasir Safra, miembro de Hamas, y su primo Qasem Safra. Los sospechosos de 24 y 30 años provienen de la aldea de Beit Cail en la ribera suroccidental. Las fuerzas israelíes llegaron a su casa alrededor de las 3 de la mañana del sábado, tomándolos por sorpresa mientras dormían. Las FDI afirmaron que alrededor de 100 residentes de la ciudad comenzaron a arrojar piedras a las tropas mientras realizaban los arrestos. Tanto el hermano de Nasir como la esposa de Qasem también fueron arrestados en la redada. La agencia Shin Bet está investigando si las 2 ayudaron o no a los presuntos asesinos después del ataque. Un vehículo que pertenece a uno de los sospechosos también está bajo custodia, y el ejército afirma que probablemente se usó en el ataque. Dvir Sorek, de 18 años, fue encontrado asesinado fuera del asentamiento de Migdal Oz, donde estaba estudiando en un seminario religioso. Él había regresado de un viaje de compras en Jerusalén para comprar regalos para sus rabinos cuando inicialmente desapareció. El adolescente estaba estudiando en el seminario como parte de un programa que combina el estudio de Torá y el servicio militar. Por su parte, Hamas y la Jihad Islámica Palestina, respaldada por Irán, elogian su apuñalamiento, alegando que es una respuesta a la reciente ola de demoliciones de Jerusalén Oriental llevada a cabo por Israel el mes pasado. Pero ninguno de los grupos terroristas ha reivindicado la responsabilidad directa. Últimamente, la agencia Shin Bet ha estado advirtiendo que el grupo de Hamas con base en Gaza ha estado poniendo recursos considerables para reclutar operativos para llevar a cabo ataques en Cisjordania e Israel. En noticias de último momento, el ejército israelí acaba de abatir a un 5º hombre de Hamas, quien intentó infiltrarse en Israel con armas y comenzó a disparar contra las tropas israelíes en la frontera con Gaza. La nueva ronda de combate llega justo un día después de que las FDI informaron que mataron a 4 palestinos fuertemente armados que también intentaban cruzar la frontera.
Todo esto ocurre apenas una semana después de que un pistolero palestino logró herir a 3 soldados en la frontera antes de ser asesinado. En el día de ayer, soldados israelíes abrieron fuego contra 4 exterroristas de Hamás, después de que uno de ellos comenzó a escalar la valla fronteriza. El terrorista lanzó una granada de mano contra las tropas israelíes durante el enfrentamiento, pero ninguno de los soldados resultó herido. Más tarde se descubrió que los 4 combatientes de Gaza estaban armados con fusiles AK-47, granadas propulsadas por cohetes, granadas de mano y cuchillos de caza. Los 4 llevaban uniformes militares y también estaban equipados con comida y un botiquín. Los líderes de Hamás de la Franja de Gaza están condenando su asesinato, pero no se han hecho responsables de los intentos de los combatientes de atacar a Israel. Poco después de su intento de infiltración, los aviones israelíes supuestamente habrían atacado un puesto avanzado operado por Hamás en la franja central de Gaza. El 1 de agosto, un hombre palestino con uniforme de Hamás cruzó la frontera de Gaza con Israel y abrió fuego contra 3 soldados. En ese momento se las arregló para herirlos antes de que le dispararan y lo mataran en el intercambio de fuego. Y Hamás tampoco se responsabilizó por sus acciones. Las FDI responsabilizaron al grupo terrorista de cualquier violencia que emana en la Franja de Gaza. Este último brote de violencia se produce cuando los organizadores de las protestas palestinas semanales del viernes en la frontera entre Israel y Gaza fueron suspendidas debido a la próxima fiesta musulmana de Eid al-Adha, que comienza hoy domingo. Se estima que la semana pasada 6.000 gazanes participaron en las protestas. Y ahora, cambiando un poco el tono de las noticias de hoy, se rumorea que Israel estaría tratando de organizar el próximo concurso de Miss Universo. Nuestra compañera de IELTV, Natalia Kirchuk, está con nosotros para ampliarnos esta información. Hola Tash, bienvenida. Hola Ronit. Bueno, así es. Parece que los productores israelíes Dani Ben Naim y Asaf Belcher habrían estado hablando con los organizadores de la famosa competencia de belleza para traer el concurso a Israel. Pero esto no es tan fácil porque hay algunas complicaciones sobre el presupuesto y la participación de concursantes musulmanes y árabes. Bueno, pero no creo que eso detenga a este par de productores que, si no me equivoco, ya trabajaron en la presentación de Madonna en el concurso de Eurovisión que se celebró aquí en Tel Aviv. Sí, así es. Son productores muy ambiciosos y no sorprende que tengan la confianza para impulsar a que Miss Universo se realice en Israel. Y te cuento que los productores ya se han reunido con el personal de la organización del evento, tanto en Nueva York como en Israel. Y los organizadores del concurso aparentemente han expresado su interés en celebrar la competencia aquí. Bueno, eso sería muy bueno para todos los que vivimos aquí en Israel y nos divierte este estilo de mega evento internacional. Ahora, para que quede claro, ¿de qué dependería y cuándo sabríamos si la competencia se va a realizar o no aquí en Israel? Bueno, para lograr que el evento se pueda realizar aquí, habrá que ver varios asuntos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el próximo gobierno de Israel no se formará hasta después de las elecciones del 17 de septiembre, lo que significa que la administración permanecerá en modo de transición y la aprobación de un presupuesto para un evento de esta magnitud puede estar fuera de su alcance. Otra cuestión son las concursantes. Miss Universe tiene participantes de más de 100 países, muchas de las cuales son de países árabes y musulmanes que no tienen vínculos diplomáticos oficiales con Israel y puede que no estén muy contentos con el evento que se celebre en Tierra Santa. Más allá de esto, los productores israelíes dicen que todavía tienen la intención de celebrar la competencia en Israel este año con una opción para 2020. Bueno, entonces tendremos que esperar y ver qué sucede. Muchísimas gracias, Tash. Gracias a vos. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en Facebook y en Twitter como IELTV. Soy Ronit Nates y nos vemos mañana.